$80 millones. Ese es el número que me persigue desde que Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, el hombre que iba a ser mi esposo, cayó arrestado en noviembre de 2022 en Culiacán, con una operación que involucró fuerzas especiales americanas y mexicanas coordinadas durante meses. 80 millones que él movió en los 6 meses previos a su arresto, a través de estructuras que yo conocía parcialmente, y que después de su caída descubrí que conocía mucho menos de lo que creía. 80 millones que, según las personas que vinieron a buscarme después, personas que no se presentaron con nombres reales ni con credenciales verificables, pero que tenían información suficientemente precisa sobre mi vida para que su autoridad no requiriera documentación, debían estar en algún lugar que yo debía conocer. No los conozco. Esa es la verdad que nadie me ha creído completamente desde hace 3 años. Y esa incredulidad es el precio que pago todos los días por haber amado a un hombre que construyó su vida entera sobre el principio de que la información compartida es vulnerabilidad y que ese principio no tenía excepciones, ni siquiera para la mujer que iba a llevar su apellido. Mi nombre es Cindy Cázares. No voy a dar el apellido completo, porque hay personas vinculadas a ese apellido que siguen vivas en Sinaloa y que no merecen la atención que cualquier identificación adicional les traería. Tengo 34 años. Soy de Culiacán. Y fui, durante 4 años, la prometida del hombre que los chapitos usaron como jefe de seguridad personal, el hombre que la DEA describió en sus documentos como responsable de coordinar asesinatos, desapariciones y operaciones de inteligencia interna para el cártel de Sinaloa, con una eficiencia que los propios fiscales americanos calificaron como extraordinaria en sus alegatos. El hombre que yo conocí era diferente de esa descripción. O era esa descripción y también era diferente simultáneamente, que es la respuesta más honesta, aunque sea la más difícil de sostener cuando alguien te la pide en una sala de interrogatorio con grabadora sobre la mesa. Nací en Culiacán en 1991, en una familia que no tenía conexión directa con el narco, pero que vivía en la geografía social, donde esa conexión es inevitable si creces con los ojos abiertos. Mi padre trabajaba en construcción. Mi madre manejaba una estética en el barrio que era negocio real, con clientes reales, y que proveía a la familia de una estabilidad modesta, que nunca fue holgura, pero que tampoco fue carencia extrema. Éramos 4 hermanos. Yo era la segunda, la que mi madre describía como la más terca y la que mi padre describía como la más lista, y ambas cosas eran verdad, y ambas cosas contribuyeron de maneras diferentes a que yo terminara donde terminé. La escuela me gustó hasta que dejó de ofrecerme lo que yo buscaba, que no era conocimiento en el sentido académico, sino la sensación de estar avanzando hacia algo concreto y alcanzable. En Culiacán, en los años 2000, esa sensación era difícil de sostener en el camino convencional, porque el camino convencional tenía un techo visible y ese techo era bajo. Veías a las mujeres de tu generación que habían seguido la ruta tradicional, universidad o no, trabajo de oficina o de servicio, matrimonio con hombre de ingresos limitados, vida construida dentro de los límites que la ciudad imponía a quienes no tenían acceso a los canales que movían el dinero real. Yo veía ese techo desde los 16 años y lo veía con la misma claridad con que veía la alternativa. La alternativa no se presentaba como decisión explícita. Se presentaba como gradiente de oportunidades que en Culiacán fluían de manera natural hacia las personas que tenían cierta apariencia, cierta disposición, cierta capacidad de estar en los lugares correctos, con las personas correctas, sin producir la incomodidad que produce la gente que no sabe exactamente dónde está ni con quién. Yo sabía exactamente dónde estaba siempre. Eso era mi don y mi condena en partes iguales.
Conocí a Nini en 2018 en una reunión social que en superficie era perfectamente ordinaria y que debajo de esa superficie era exactamente el tipo de evento que en Culiacán sirve para que personas de mundos diferentes se encuentren en un espacio donde las diferencias de mundo son parte del atractivo y no del obstáculo. Una casa privada, música, gente que se conocía de diferentes maneras y que en ese contexto específico coexistía con la fluidez que el dinero produce cuando está suficientemente presente para que nadie tenga que preocuparse por nada práctico. Nini tenía 27 años cuando lo conocí. Yo tenía 26. Era un hombre físicamente no imponente en el sentido que la palabra narco evoca en el imaginario popular. No era grande, no era ruidoso, no ocupaba el espacio de la manera exhibicionista que caracteriza a muchos hombres en ese mundo cuando están en entornos sociales. Era quieto, observador, con una atención sostenida en la conversación que producía la sensación, cuando hablabas con él, de que eras el único punto de interés en el cuarto para ese hombre en ese momento. Esa atención es irresistible cuando la persona que la dirige hacia ti tiene la confianza que viene de saber exactamente quién es y exactamente qué representa en el mundo donde opera. Me preguntó mi nombre. Se lo di. Me preguntó a qué me dedicaba. Se lo dije. Me escuchó con la misma atención que hubiera usado si le estuviera describiendo una operación compleja. No porque lo que yo hacía fuera extraordinario, sino porque él tenía la capacidad de hacer que cualquier información que recibía pareciera importante por la calidad de su recepción. Eso también lo entendí después, cuando ya tenía suficiente distancia para analizar la mecánica de cómo funcionaba con las personas. Esa noche no intercambiamos números. Él no preguntó y yo no ofrecí, porque ofrecer hubiera roto algo en la dinámica que se había establecido y que dependía de que ninguno de los dos mostrara urgencia. 3 días después, alguien que estaba en esa reunión me pasó un mensaje de él, breve, sin excesos, que había sido un placer conocerme y que si yo quería continuar la conversación, él estaba disponible. La forma del mensaje me dijo algo importante, que era un hombre que hacía movimientos precisos y medidos, y que esa precisión era temperamento, no táctica. Respondí. Nos vimos. Empezó algo que durante 4 años fue la relación más intensa y más opaca simultáneamente que he tenido en mi vida. Intensa, porque Nini, cuando estaba presente, estaba completamente presente con una concentración en la relación que hacía que el tiempo con él tuviera una densidad diferente al tiempo ordinario. Opaca, porque había partes de su vida que existían detrás de una pared que nunca fue declarada explícitamente, pero que yo aprendí a no intentar cruzar, porque las veces que lo intenté, encontré no resistencia, sino simplemente ausencia, como si la pregunta que yo había hecho no hubiera llegado a ningún receptor que pudiera procesarla. Esa opacidad debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber. En retrospectiva, me lo decía. En tiempo real, yo elegí interpretarla de otras maneras, porque las otras maneras eran más compatibles con lo que yo quería que fuera verdad. Y querer que algo sea verdad es el mecanismo más efectivo para no ver lo que realmente es. Lo que realmente era Nini lo fui entendiendo en capas durante los 4 años que estuvimos juntos, no porque él me lo dijera, porque el mundo alrededor de él lo revelaba inevitablemente a cualquiera que prestara atención sostenida y que tuviera la honestidad intelectual de nombrar lo que veía en lugar de encontrar explicaciones alternativas para cada señal. Las señales estaban en todas partes, en la manera en que los hombres que lo rodeaban se movían cuando él llegaba a un lugar, en las llamadas que recibía a horas que no correspondían a ningún negocio convencional, en los viajes de los que regresaba sin explicación de destino ni de propósito, en la calidad de la seguridad que lo acompañaba permanentemente,
hombres que no eran guardaespaldas privados de cualquier ejecutivo adinerado, sino hombres con una manera específica de evaluar los entornos y de posicionarse en ellos, que solo se desarrolla en contextos donde la amenaza es real y constante, y donde los errores de evaluación tienen consecuencias que no se miden en dinero. Cuando me pidió matrimonio en 2021, frente al mar, en un lugar que no voy a identificar, con un anillo cuyo valor representaba más dinero del que mi padre había ganado en 20 años de construcción, yo ya sabía suficiente para entender exactamente en qué me estaba convirtiendo al decir que sí, y dije que sí de todas formas. No por el dinero, ni por el anillo, ni por el estatus que el apellido de ese hombre representaba en Culiacán. Lo dije porque había pasado 3 años construyendo algo con esa persona que, a pesar de su opacidad y a pesar de todo lo que no me decía, era real en su textura cotidiana. Y la realidad cotidiana tiene un peso que los análisis fríos no siempre pueden superar cuando se trata de decidir sobre tu propia vida. Dije que sí. Y desde ese momento me convertí en la novia perdida, aunque todavía no sabía que ese era el nombre que me esperaba. Lo que vino después de ese sí, lo que aprendí sobre los 80 millones, y sobre la vida real del hombre al que le había dicho que sí, y sobre lo que significa ser la prometida de alguien cuya caída arrastra todo lo que está alrededor de él, incluyendo personas que nunca dispararon un arma, ni ordenaron nada, ni firmaron nada, pero que existían en la órbita equivocada en el momento equivocado. Eso es lo que voy a contar, con la misma honestidad que nadie me ha creído hasta ahora, porque la única moneda que me queda es la verdad. Y la verdad es que los 80 millones no los tengo, pero sé cosas sobre ellos que valen más que encontrarlos. El primer regalo que Nini me dio después de que empezamos a vernos formalmente no fue joyería, ni ropa de marca, ni ninguno de los objetos con que los hombres de su mundo típicamente intentan establecer su posición frente a una mujer. Fue un departamento. No me lo ofreció como regalo declarado, ni con ceremonia, ni con explicación de lo que representaba. Me dijo simplemente que había un lugar disponible en una zona residencial de Culiacán que era seguro y que estaba bien ubicado, y que si yo quería podía usarlo. Lo dijo con la misma entonación con que hubiera dicho que había un restaurante nuevo que valía la pena probar. Sin presión, sin condición declarada, sin el peso que ese tipo de ofrecimiento debería haber tenido si yo hubiera estado procesando correctamente lo que implicaba aceptarlo. Acepté. Y al aceptar, entré en la lógica del mundo de Nini de una manera que no tenía reversa limpia, porque los regalos de ese tamaño, en ese contexto, no son regalos. Son inversiones. Son el establecimiento de una deuda que no se contabiliza en ningún papel, pero que existe con más fuerza que cualquier contrato firmado, porque se cobra en monedas que ningún sistema legal puede regular. El departamento era exactamente lo que describió: seguro, bien ubicado, amueblado con un gusto que no era ostentoso, pero que en cada detalle revelaba que quien lo había equipado tenía acceso a dinero suficiente para que la calidad fuera el único criterio de selección sin que el precio fuera variable relevante. Viví ahí durante los 4 años que duró nuestra relación. Viví ahí con la comodidad que produce no tener que preocuparse por ninguna de las preocupaciones materiales que definen la vida ordinaria y con la incomodidad creciente de entender que esa comodidad tenía un costo que se estaba acumulando aunque nadie lo estuviera nombrando. Mi vida cambió de escala en ese periodo de maneras que ahora, con la distancia que da a haberlo perdido todo, puedo ver con una claridad que en el momento la proximidad me impedía. No me convertí en operadora del cártel. No coordiné cargamentos, ni manejé dinero, ni tuve funciones dentro de la estructura que Nini dirigía. Mi rol era diferente, y en cierta manera más complicado precisamente por ser diferente. Era la presencia que normalizaba. La pareja visible que daba a la vida de Nini una dimensión de cotidianidad
que los hombres en su posición necesitan proyectar para mantener el equilibrio entre el mundo del negocio y el mundo social más amplio, donde también necesitan existir. Esa función la cumplí sin que nadie me la explicara formalmente, porque no necesitaba explicación. La entendí por observación de cómo funcionaba la dinámica y la fui ejecutando con la naturalidad que viene de hacerla tuya, en lugar de sentirla como papel asignado. Iba a eventos con él. Aparecía en los contextos sociales donde su presencia requería acompañamiento. Manejaba la dimensión doméstica de su vida con una eficiencia que él nunca agradeció explícitamente, pero que valoraba de maneras que yo aprendí a leer en sus acciones, en lugar de en sus palabras. El dinero que llegó a mi vida en ese periodo era de una magnitud que todavía me produce una especie de vértigo cuando lo recuerdo, no por el monto en sí, sino por la velocidad con que se volvió normal. La primera vez que Nini puso sobre la mesa de la cocina un sobre con efectivo para los gastos del mes, y yo conté lo que había dentro, el número me pareció irreal, suficiente para que mi madre viviera un año completo sin trabajar, suficiente para pagar la universidad de mis hermanos con cambio de sobra, suficiente para hacer lo que se supone que el dinero hace cuando tienes suficiente: eliminar la fricción de las preocupaciones materiales cotidianas y darte espacio mental para pensar en otra cosa. Lo que pensé en ese espacio liberado no fue en aprovechar la oportunidad para construir algo propio e independiente. Pensé en Nini, en entenderlo mejor, en encontrar las maneras de cruzar la pared de opacidad que existía entre la parte de su vida que me mostraba y la parte que mantenía completamente separada. No por curiosidad voyerista, por la razón más simple y más antigua que existe cuando estás construyendo una vida con alguien, porque quería saber con quién realmente estaba construyendo esa vida. Lo que fui encontrando, lo encontré en fragmentos. Nunca hubo una revelación única y dramática. Fue acumulación de fragmentos que al principio podían tener interpretaciones alternativas y que con el tiempo fueron perdiendo esa ambigüedad hasta que el cuadro que formaban era inequívoco. El fragmento más temprano fue una conversación que escuché sin que Nini supiera que estaba en el pasillo. Hablaba en voz baja con alguien que yo no podía ver, usando un vocabulario que no era el de ningún negocio legítimo y con un tono que era el de alguien dando instrucciones sobre una situación que requería resolución urgente y definitiva. No escuché suficiente para entender los detalles específicos. Escuché suficiente para entender la naturaleza de lo que se estaba resolviendo. Seguí caminando. Entré a la sala. Cuando Nini colgó y entró también, lo saludé con normalidad. Él me miró un segundo más de lo usual, evaluando si yo había escuchado algo. No cambié nada en mi expresión ni en mi comportamiento, porque en ese momento tomé la decisión, sin deliberación consciente, pero con una claridad que no ha disminuido con los años, de que lo que yo sabía o intuía sobre el mundo de Nini era información que yo iba a administrar con la misma discreción con que él administraba todo lo suyo. No porque tuviera miedo, aunque el miedo hubiera sido una respuesta perfectamente racional, sino porque entendí instintivamente que la única posición viable para mí en esa relación era la de alguien que podía coexistir con la realidad de ese hombre sin necesitar nombrarla constantemente ni procesarla en voz alta. Esa decisión me protegió durante 4 años y fue exactamente lo que me dejó sin protección cuando todo colapsó. Las personas que rodeaban a Nini me aceptaron gradualmente con la reserva característica del mundo del narco hacia cualquier persona que viene de afuera, independientemente de por qué razón llega. La reserva no era hostilidad, era evaluación sostenida que se expresaba en la distancia que mantenían al principio y que fue reduciéndose a medida que mi comportamiento confirmaba consistentemente que yo no representaba el tipo de riesgo que representan las personas que preguntan demasiado o que hablan demasiado o que no entienden los límites no declarados que en ese mundo todos conocen, aunque nadie los escriba.
La mujer de un operador de nivel alto en el cártel de Sinaloa no es operadora por asociación, pero tampoco es civil, en el sentido que esa palabra tiene para las personas que viven completamente fuera de esa realidad. Existe en un espacio intermedio que tiene sus propias reglas, sus propios protocolos de comportamiento, sus propias formas de participación que nunca son declaradas como participación, pero que constituyen un tipo de involucramiento que los fiscales americanos describen como conspiracy y que en la realidad vivida se siente simplemente como existir dentro de una vida que pertenece a otra persona. Fui a reuniones donde el tema de conversación no era nunca directamente el negocio, pero donde todos los presentes sabían que el negocio era el contexto que hacía posible que esa reunión existiera. Estuve en cenas donde los comensales incluían funcionarios que en sus oficinas nunca habrían admitido conocer a los hombres que estaban sentados frente a ellos en esa mesa. Conocí a personas cuya fama pública era en una dirección y cuya presencia privada en esos contextos indicaba una dirección completamente diferente. Guardé todo eso con la misma discreción que había decidido usar desde el pasillo, donde escuché la primera conversación que no debí escuchar. El lujo de esos años era real, y lo disfruté con una honestidad que no voy a disfrazar de indiferencia, porque la indiferencia sería mentira. Viajé a lugares que sin esa vida nunca hubiera pisado. Usé ropa que sin ese dinero nunca hubiera tocado. Viví en espacios diseñados con una atención al detalle que en el mundo de donde yo venía simplemente no existía. Todo eso es verdad, y negarlo sería construir una versión de mí misma para consumo público que no me corresponde, porque esta confesión no está construida para consumo público, sino para el registro exacto de lo que fue. Lo que también es verdad es que ninguno de esos lujos producía la sensación que yo buscaba originalmente cuando elegí estar con Nini. La sensación que buscaba era conexión real con ese hombre específico. Y la conexión real con Nini era parcial por estructura, no por falta de intención. Era parcial porque la parte de él que yo podía alcanzar era genuina y era suficiente para sostener la relación en sus dimensiones cotidianas, pero era también deliberadamente limitada por un hombre que había construido su supervivencia sobre el principio de que ninguna persona en su vida debía tener acceso completo a ninguna dimensión completa de su existencia. Ese principio no era crueldad, era metodología. Lo entendí como metodología desde temprano. Pero entender algo como metodología no elimina el costo emocional de ser el objeto de esa metodología cuando eres la persona más cercana al que la aplica. Los 80 millones entraron en mi radar de manera gradual durante 2022, el año antes de su arresto, no como número específico al principio, como señales de movimiento financiero de escala inusual, incluso para los estándares de Nini, que no eran los estándares de ningún mundo ordinario. Propiedades que se vendían con velocidad que no correspondía al mercado. Cuentas que se cerraban. Estructuras que se disolvían. El tipo de movimientos que un hombre hace cuando sabe que el tiempo disponible en su posición actual se está agotando y que necesita reorganizar sus recursos para el escenario que viene después de ese agotamiento. Vi esos movimientos. Los registré. No los nombré en voz alta porque nombrarlos hubiera requerido tener una conversación que yo sabía que Nini no iba a tener conmigo en los términos que yo necesitaba. Y no los nombré también porque una parte de mí, la parte que había elegido estar ahí y seguir estando ahí durante 4 años, no quería la confirmación explícita de lo que los movimientos decían sobre lo que se estaba preparando. Esa parte de mí que no quería ver fue la que me dejó completamente sin preparación para lo que llegó en noviembre de 2022. Y lo que llegó en noviembre de 2022 no fue solo el arresto de Nini. Fue el momento en que descubrí que el hombre que me había pedido que fuera su esposa había estado planificando un futuro en el que yo aparecía o no aparecía según variables que él nunca me había comunicado
y que yo nunca había tenido la información necesaria para calcular por mí misma. 80 millones movidos en silencio, sin decirme nada, sin darme ninguna coordenada, sin dejarme ninguna llave para ninguna puerta. Solo la promesa de matrimonio y el anillo en el dedo y la comprensión tardía de que el hombre que me lo puso había decidido mucho antes de que yo lo entendiera que ciertas puertas en su vida iban a permanecer cerradas independientemente del apellido que yo fuera a llevar. Eso es lo que significa ser la novia perdida. No perdida porque él cayó, perdida porque nunca me encontró completamente mientras estuvo libre. Hay una noche de 2021 que no abandona mi memoria, por más que intente empujarla hacia los lugares donde guardo las cosas que no puedo procesar en tiempo presente. Era febrero. Hacía calor todavía en Culiacán, como hace calor casi todo el año. Y yo estaba en una casa que no era la mía ni era la de Nini, sino una de las propiedades que el cártel usaba para reuniones que necesitaban espacio, privacidad y la certeza de que ningún vecino curioso pudiera registrar quién entraba y quién salía. Yo había llegado antes que Nini, porque él me había pedido que coordinara los detalles del evento esa noche, que me asegurara de que la comida estuviera lista, que el personal de servicio fuera el habitual de confianza, que todo estuviera en orden cuando llegaran los invitados. Era una función que yo había cumplido otras veces y que había aprendido a ejecutar con la eficiencia silenciosa que ese mundo requiere de las mujeres que existen dentro de él. Los invitados esa noche eran 8 hombres. 4 los reconocí inmediatamente. Los otros 4 los había visto antes en contextos diferentes, pero no había tenido conversación directa con ninguno de ellos. Uno de los que no reconocí era un hombre de unos 50 años, con acento del norte del país, que llegó en un vehículo con placas de Sonora y que desde el momento en que entró produjo en todos los presentes una reconfiguración de postura que yo ya sabía leer, como señal de que la persona que llegaba tenía autoridad real sobre al menos algunos de los que ya estaban en el cuarto. Me quedé en la periferia del evento, como siempre, ocupando el espacio que me correspondía, sin sobrepasar los límites no declarados que yo conocía de memoria. Servía como punto de coordinación con el personal. Me aseguraba de que nada faltara. Manejaba la logística invisible que hace que un evento funcione sin que nadie que importa tenga que preocuparse por los detalles. Era mi función esa noche, y la cumplí durante las primeras 2 horas con la misma ecuanimidad de siempre. Lo que cambió esa noche ocurrió en la tercera hora. Uno de los hombres que yo no había reconocido inicialmente, un hombre joven de no más de 30 años, que había estado callado durante la mayor parte del evento, observando con una atención que yo reconocía, como la misma atención que Nini usaba en contextos similares, me miró desde el otro lado de la sala con una expresión que no era agresiva, ni era lasciva, ni era ninguna de las expresiones que los hombres en ese mundo a veces dirigen hacia las mujeres que están presentes. Era evaluativa. Me estaba evaluando con la misma frialdad con que yo lo había estado evaluando a él durante toda la noche. Sostuve la mirada, no por valentía ni por desafío, por la misma razón porque hacía todo en ese contexto, porque mostrar incomodidad o deflectar era señal de debilidad, y la debilidad en ese ambiente producía dinámicas que era mejor no iniciar. Después de varios segundos de ese intercambio silencioso, el hombre se acercó. Me habló en voz baja, sin presentarse, con la confianza de quien asume que su identidad es conocida aunque no lo sea. Me preguntó si yo sabía exactamente quién era Nini, no en el sentido del nombre o del apodo, en el sentido de lo que hacía, de lo que representaba, de la escala real de sus responsabilidades dentro de la organización. Le dije que sabía lo que necesitaba saber. Esa respuesta, que había aprendido durante años como la respuesta correcta para ese tipo de pregunta en ese tipo de contexto, lo hizo sonreír de una manera que no era amistosa, sino reconocedora.
como si yo hubiera confirmado algo que él ya sospechaba sobre mí, pero que necesitaba verificar directamente. Me dijo: entonces, sabes que el hombre con el que vas a casarte tiene enemigos que no distinguen entre él y las personas que están cerca de él. Me lo dijo sin amenaza en la voz, como dato, como la clase de información que se comparte entre personas que se respetan suficientemente para no disfrazar la realidad con eufemismos. Asentí. No respondí verbalmente porque no había respuesta verbal correcta para esa declaración en ese contexto. Él asintió también, como si mi silencio hubiera sido la respuesta más satisfactoria posible, y se alejó. No volví a hablar con él esa noche. No volví a verlo después de esa noche. Pero esa conversación de 90 segundos se instaló en mi cabeza con la permanencia que tienen las cosas que te confirman lo que ya sabías, pero que necesitabas escuchar en voz alta para no poder seguir ignorándolo. El horror cotidiano de esos años no era la violencia que yo no veía directamente, era el conocimiento periférico de esa violencia. La manera en que existía en el ambiente como ruido de fondo, que nunca se volvía completamente silencioso, aunque tampoco fuera nunca completamente audible para alguien en mi posición. Sabía que Nini dirigía operaciones que producían muertes. No conocía los detalles, no conocía los nombres, no conocía las fechas ni los lugares, pero conocía la consecuencia general con la misma certeza con que conoces el resultado de un proceso sin haber visto el proceso mismo. Esa certeza sin detalle es una forma particular de tormento que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca, porque el detalle, paradójicamente, hubiera sido más manejable. El detalle te da algo concreto contra qué evaluar, algo específico que procesar, algo que puedes decidir si puedes cargar o no. La certeza sin detalle te deja en un estado de ambigüedad permanente donde nunca tienes suficiente información para tomar la decisión que la información completa requeriría, pero tampoco tienes suficiente ignorancia para existir sin el peso de lo que sabes a medias. Nini nunca me habló de sus operaciones, nunca en 4 años, no una vez, ni en los momentos de mayor intimidad, ni en los momentos de tensión extrema cuando el negocio producía presión que se filtraba inevitablemente a la vida doméstica, aunque él hiciera todos los esfuerzos posibles por mantener los mundos separados. Esa separación absoluta era su disciplina más perfecta y también la pared más alta entre nosotros, porque los hombres que no comparten nada del peso que cargan con la persona más cercana en su vida no están protegiéndola en el sentido completo de esa palabra. Están protegiéndose a sí mismos de la vulnerabilidad que produce ser conocido completamente por alguien. Lo entiendo ahora. En ese momento lo sentía como rechazo, aunque no tuviera ese nombre. Las fiestas de ese periodo eran el espacio donde la opacidad de Nini se abría lo suficiente para dejar ver fragmentos de su mundo real. No porque él los revelara deliberadamente, sino porque la escala de los eventos y la calidad de los presentes hacían que ciertas realidades fueran inevitablemente visibles para cualquiera con capacidad de observación. Vi en esas reuniones a personas cuya presencia en ese contexto hubiera destruido carreras, reputaciones y en algunos casos libertades si hubiera llegado a los lugares correctos. Políticos que meses después aparecerían en televisión hablando de su compromiso con la seguridad pública. Empresarios cuyas empresas recibían contratos gubernamentales con una regularidad que el mercado por sí solo no podía explicar. Figuras del entretenimiento que llegaban sabiendo exactamente a qué tipo de evento llegaban y que elegían esa información como dato neutral dentro de la ecuación de su presencia. Yo los veía, los registraba. No hacía nada con lo que registraba porque no tenía nada que hacer con ello en ese momento, y porque hacer algo con ello en ese contexto hubiera sido el error más peligroso que podía cometer. Pero lo guardaba con la misma meticulosidad con que guardaba todo lo demás, en la parte de la memoria, que no se borra con el tiempo,
sino que se vuelve más clara cuanto más tiempo pasa. Un evento específico de ese periodo dejó una marca que ningún tiempo ha podido reducir completamente. Fue una reunión en un rancho en Sinaloa, de esas que duran varios días, con músicos en vivo y comida continua, y la atmósfera particular que produce la combinación de dinero excesivo y ausencia total de cualquier tipo de restricción. Yo llevaba 3 días ahí cuando llegó un grupo de hombres que no habían sido invitados en el programa original. Llegaron con la naturalidad de quien tiene autorización para llegar sin aviso previo y cuya llegada no genera sorpresa, sino reconfiguración inmediata del ambiente. Nini salió a recibirlos. Los saludó con la reserva que usaba con personas ante las que no mostraba familiaridad aunque la tuviera. Entraron todos juntos. Yo me quedé donde estaba, en una terraza que daba al jardín, con una copa en la mano, y la capacidad que había desarrollado durante años de parecer completamente absorbida en mis propios pensamientos, mientras en realidad registraba con atención sostenida todo lo que ocurría en mi campo visual y auditivo. La conversación que los recién llegados tuvieron con Nini y con otros presentes duró aproximadamente 1 hora. No escuché el contenido, escuché el tono, y el tono me dijo lo suficiente. Había un problema que requería solución urgente. La solución tenía múltiples componentes, de los cuales al menos uno era humano, en el sentido más literal y más irreversible de esa palabra. Y Nini era el responsable de coordinar esa solución dentro de un marco de tiempo, que la urgencia del tono sugería era de horas o días y no de semanas. Cuando esa conversación terminó y los recién llegados salieron, Nini volvió a donde yo estaba. Se sentó junto a mí. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si había comido. Le dije que sí. Conversamos durante 20 minutos sobre cosas completamente ordinarias, con la familiaridad de una pareja que ha desarrollado el lenguaje cotidiano específico que las parejas desarrollan con el tiempo. Ninguno de los dos mencionó lo que acababa de ocurrir. Ninguno de los dos necesitaba mencionarlo, porque los dos sabíamos exactamente qué era y exactamente por qué no se mencionaba. Esa capacidad de coexistir con el peso de lo no dicho era lo que nos mantenía funcionando como pareja. Era también lo que nos impedía ser completamente honestos en ninguna dimensión real de la relación. El silencio que protegía era el mismo silencio que distanciaba, y esa paradoja era irresoluble dentro de la lógica del mundo donde existíamos. Lo que más me costó de esos años no fue ningún evento específico de violencia, ni ninguna revelación particular sobre la escala de lo que Nini coordinaba. Lo que más me costó fue la erosión gradual de la capacidad de sorprenderme. El momento en que los eventos que al principio producían en mí una reacción de shock controlado empezaron a producir simplemente reconocimiento sin impacto, cuando normalicé lo que nunca debería haberse vuelto normal, cuando la línea entre lo que era aceptable y lo que no se fue moviendo en una dirección que nadie me indicó explícitamente, pero que el ambiente producía inevitablemente en cualquiera que viviera suficiente tiempo dentro de él. Esa erosión es el daño más profundo que ese mundo produce en las personas como yo, más profundo que cualquier riesgo físico, más permanente que cualquier consecuencia legal, porque te cambia la calibración interna con que evalúas la realidad, y esa calibración no se restaura automáticamente cuando el contexto que la produjo desaparece. Te quedas con el sistema de medición equivocado en un mundo que usa medidas diferentes. Y los 80 millones que Nini movió silenciosamente durante 2022 son la demostración más perfecta de esa distancia entre lo que yo creía que era nuestra relación y lo que realmente era su evaluación de ella. Porque un hombre que planifica el futuro con su prometida le deja coordenadas, le deja acceso, le deja algo que le diga que cuando todo colapse, ella no va a quedar completamente expuesta y completamente sola. Nini no me dejó nada de eso.
Me dejó el anillo. Me dejó 4 años de vida compartida. Me dejó el nombre de su prometida en el expediente de la DEA como persona de interés vinculada a su red financiera. Y me dejó el silencio absoluto sobre 80 millones de dólares que personas muy peligrosas de ambos lados de la ley están convencidas de que yo sé dónde están. No lo sé, pero sé cosas sobre su origen, sobre las estructuras que los movieron, sobre los nombres de las personas que participaron en esa movilización, que valen más que el dinero mismo para ciertos actores en ciertos contextos. Eso es lo que tengo. Eso es lo que me mantiene viva en este momento. Y eso es lo que me hace más peligrosa de lo que cualquiera esperaba de la prometida que nadie tomó completamente en serio porque era la novia, no el operador. El error más costoso que cometieron todos los que me subestimaron. El 17 de noviembre de 2022 me desperté a las 5:40 de la mañana con un sonido que no era el despertador, ni era el teléfono, ni era ninguno de los sonidos ordinarios que definen el inicio de un día normal. Era el sonido de helicópteros, varios, moviéndose con esa regularidad específica que no corresponde a ningún tráfico civil, sino a operativos coordinados, donde cada aeronave tiene una función asignada dentro de un patrón de cobertura que alguien diseñó en una sala de operaciones horas o días antes. Lo supe antes de levantarme de la cama. Lo supe con la certeza que producen 4 años de vivir en un mundo donde aprendes a leer los sonidos del entorno con la misma atención con que otros leen los titulares del periódico. Me senté en la cama. El lado de Nini estaba vacío. No frío todavía, lo que significaba que había salido hace poco. El teléfono sobre la mesa de noche tenía 3 mensajes que llegaron en los últimos 20 minutos de personas que yo conocía y cuyo contacto en ese horario solo podía significar una cosa. No los abrí todavía. Me quedé sentada en la oscuridad del cuarto, escuchando los helicópteros moverse por la ciudad y procesando lo que sabía que estaba ocurriendo con una claridad que el miedo no pudo contaminar, porque el miedo en ese momento llegó tarde, después de la comprensión, como siempre llega en las personas que han entrenado la respuesta racional durante suficiente tiempo. Nini había sido capturado. No lo confirmé en ese momento todavía. Lo supe. Lo que hice en los siguientes 30 minutos es la parte que cualquier fiscal americano que haya revisado mi expediente conoce, porque la secuencia fue reconstruida después, con una precisión que me sorprendió, dado que yo no creía haber dejado rastro verificable de ninguna de esas acciones. Me levanté, me vestí, tomé las cosas específicas que en mi cabeza siempre habían estado catalogadas como las que debía tomar en este escenario, aunque nunca lo hubiera practicado explícitamente. No tomé joyas ni ropa, ni ninguno de los objetos que representaban los 4 años de vida construida en ese departamento. Tomé documentación, tomé un teléfono prepago que tenía desde hacía meses sin haberlo usado todavía. Tomé el efectivo que guardaba en un lugar específico, por razones que en ese momento se revelaron como el único instinto de supervivencia práctico que había tenido durante toda la relación. Salí del departamento a las 6:10 de la mañana. La calle estaba quieta en superficie, aunque el sonido de los helicópteros seguía siendo audible a la distancia. Manejé durante 40 minutos hacia un lugar que no voy a identificar, donde tenía contacto con una persona que no era del cártel ni de ninguna estructura relacionada, sino simplemente alguien que me debía suficiente como para guardar silencio sobre mi presencia durante el tiempo que yo necesitara. Desde ese lugar, confirmé lo que ya sabía. Nini había sido detenido en un operativo en el sur de Culiacán que había involucrado fuerzas de la Marina Mexicana con coordinación de la DEA. La operación había sido limpia, sin disparos significativos, con una precisión que indicaba información interna precisa sobre ubicación y horario. Esa precisión me dijo algo que procesé en capas durante las horas siguientes.
que la captura no había sido resultado de vigilancia gradual, sino de información específica que alguien había provisto sobre el lugar exacto donde Nini estaría en ese momento específico. Alguien lo había entregado. Esa conclusión era inevitable, dado lo que sabía sobre los protocolos de seguridad que Nini usaba y que hacían que su localización en tiempo real fuera información accesible solo para un número muy pequeño de personas dentro de su círculo inmediato. No el número que los operativos de vigilancia convencional hubieran necesitado meses para establecer. Un número que cabía en los dedos de una mano. Pasé las siguientes 72 horas en ese primer lugar de refugio, procesando la situación con la metodología que había absorbido por osmosis durante 4 años de vivir en ese mundo. Evaluación de actores, evaluación de motivaciones, evaluación de riesgos en cada dirección posible. Lo que encontré en esa evaluación no fue tranquilizador. Desde el lado del cártel, existía la pregunta inevitable sobre qué sabía yo y qué podría decir. Desde el lado de las autoridades mexicanas, existía la misma pregunta con diferente propósito. Desde el lado de los americanos, existía un interés que yo intuía, pero cuyos contornos específicos no podía establecer con precisión todavía. Lo que no esperaba, lo que me tomó completamente por sorpresa en esas primeras horas, fue el cuarto actor. Personas que no eran gobierno, ni cártel, ni ninguna estructura, que yo pudiera identificar con certeza, que llegaron a buscarme a través de canales que revelaban un conocimiento de mi vida y mis contactos, que ningún extraño debería haber tenido. Llegaron con preguntas sobre los 80 millones. Llegaron con la confianza de quien cree que tiene suficiente información sobre ti para que la conversación no sea opcional. No los encontraron en el primer lugar. Me había movido antes de que llegaran porque alguien me avisó con suficiente anticipación para que el aviso fuera útil. Ese aviso también me dijo algo, que había personas que tenían interés en que yo no cayera en manos de ese cuarto actor antes de que ellos tuvieran la oportunidad de hablar conmigo primero. Múltiples actores compitiendo por acceso a la misma fuente de información. Yo era esa fuente. No porque tuviera los 80 millones, sino porque tenía 4 años de observación acumulada sobre las operaciones de Nini que incluían fragmentos que ningún otro actor disponible podía proveer. La paranoia que siguió a esas primeras 72 horas fue diferente de cualquier miedo que hubiera experimentado antes. No era el miedo de alguien en peligro físico inmediato, aunque ese peligro existía. Era el miedo de alguien que entiende que el valor que la hace peligrosa para algunos es exactamente el mismo valor que la hace indispensable para otros, y que la línea entre ser protegida por tu valor y ser eliminada por él depende completamente de cálculos que otras personas están haciendo sobre tu utilidad y sobre los riesgos que esa utilidad representa. Nini me había puesto en esa posición sin decirme que lo estaba haciendo. Cada fragmento que yo había acumulado durante 4 años de observación silenciosa, cada nombre que había registrado en mi memoria de los eventos donde estuve presente, cada movimiento financiero que había notado durante los meses previos a su arresto, todo eso era ahora moneda de cambio en un mercado donde yo no había elegido participar y cuyos términos nadie me había explicado. El punto de quiebre real no fue el arresto de Nini. Fue el momento, aproximadamente una semana después, cuando tuve acceso a información que me permitió confirmar algo que había intuido, pero que sin confirmación podía seguir siendo solo intuición manejable. Que Nini sabía con semanas de anticipación que la operación que terminó en su arresto estaba siendo planificada. Que la movilización de los 80 millones no había sido preparación apresurada de un hombre que siente que el tiempo se acaba. Había sido la ejecución de un plan cuidadosamente diseñado por un hombre que sabía exactamente lo que venía y que había tomado decisiones sobre qué proteger y qué dejar expuesto. Yo estaba en la columna de lo dejado expuesto, no en la columna de lo protegido.
Esa comprensión fue el verdadero punto de quiebre. No la caída de Nini, sino la evidencia de que su planificación para la caída había incluido calcular mi posición en el escenario posterior, y que el cálculo que había producido no me incluía en ningún lugar seguro. Me dejaba en el centro de todas las miradas, sin ninguna de las herramientas que hubieran hecho esa posición sostenible. 80 millones movidos en silencio, sin decirme nada, sin dejarme nada, sin darme ninguna coordenada de los lugares donde ese dinero había ido a dormir mientras el mundo buscaba a su dueño. Me quedé con el anillo, con la promesa y con el nombre en un expediente de la DEA que decía persona de interés, vinculada a red financiera de objetivo primario. Persona de interés. Eso es lo que fui para todos desde ese momento. Para la DEA, para el cártel, para el cuarto actor que sigo sin poder identificar completamente, para los periodistas que empezaron a circular mi nombre semanas después, cuando la historia de la captura de Nini llegó a los medios con los detalles que alguien eligió filtrar. Persona de interés sin acceso al objeto del interés. Ese es el infierno específico que estoy viviendo. Y la parte más oscura de ese infierno no es el peligro, es la traición. No la traición de un enemigo, que es la forma de traición para la que este mundo te prepara desde el principio. La traición del hombre que te pide que seas su esposa y que planifica su caída con el cuidado suficiente para proteger su dinero y la indiferencia suficiente para dejarte expuesta a todos los que van a buscarlo. Esa traición no tiene corrido, no tiene narrativa heroica, no encaja en ninguna de las historias que el narco cuenta sobre sí mismo. Es solo un hombre que calculó y una mujer que quedó fuera del cálculo. Y ese es el punto de quiebre más silencioso y más devastador que existe. Llevo 3 años siendo persona de interés, sin ser persona de nada más, sin casa fija, sin nombre fijo en el uso cotidiano, sin la vida que construí durante 4 años, que desapareció con la misma velocidad con que desaparecen todas las cosas construidas sobre cimientos que pertenecen a otra persona. El departamento fue allanado 48 horas después del arresto de Nini. Las autoridades mexicanas se llevaron todo lo que había adentro en cajas selladas, que entraron en expedientes que nunca me mostraron completamente, aunque sí me citaron parcialmente en las 3 ocasiones en que me interrogaron de maneras que no eran técnicamente arrestos, pero que tampoco eran conversaciones voluntarias en ningún sentido real de esa palabra. El anillo de compromiso está en alguna de esas cajas, la vida que representaba también. Los interrogatorios mexicanos fueron los menos sofisticados y los más físicamente incómodos. No hubo violencia directa, porque las personas que me interrogaron entendían que la violencia directa contra alguien con mi perfil en ese momento específico hubiera creado complicaciones que no valían la pena, dado que yo no era el objetivo principal, sino la ruta hacia información sobre el objetivo principal. Pero la incomodidad fue real y fue deliberada. Salas frías, sillas duras, horas de espera antes de que llegara alguien a hablar. Preguntas repetidas con variaciones mínimas, diseñadas para detectar inconsistencias entre versiones. Técnicas estándar que cualquier manual de interrogación básico describe y que producen en la persona interrogada una fatiga acumulativa que eventualmente erosiona la capacidad de mantener la misma respuesta con la misma solidez. Mantuve la misma respuesta en los 3 interrogatorios mexicanos porque la misma respuesta era la verdadera. No sé dónde están los 80 millones. No tengo acceso a ninguna cuenta, ni a ninguna propiedad, ni a ninguna estructura financiera que Nini haya usado para mover ese dinero. Soy la prometida, no la operadora financiera. La diferencia entre esas dos posiciones es exactamente la diferencia que Nini había mantenido durante 4 años, con una disciplina que en ese momento resultó ser la arquitectura perfecta de su protección y de mi vulnerabilidad simultáneamente. Los americanos llegaron después,
con un proceso más formal y más sofisticado que el mexicano. No me arrestaron directamente. Me ofrecieron conversación voluntaria a través de un abogado que contactaron primero, un hombre de Ciudad de México que llegó a mí a través de un canal que yo no había iniciado y cuya aparición en mi vida me dijo que alguien había provisto mi ubicación a alguien que se la había provisto a él. Las cadenas de información en este mundo nunca tienen origen limpio. La conversación con los americanos fue diferente, no por su amabilidad, que era profesional y no personal, sino por la calidad de lo que sabían. Tenían información sobre eventos específicos en los que yo había estado presente. Tenían fechas, tenían ubicaciones, tenían en algunos casos descripciones de conversaciones que solo podían haber llegado a ellos a través de fuentes que habían estado físicamente presentes en esos eventos. Eso me dijo dos cosas simultáneamente: que el círculo de Nini había tenido filtraciones durante más tiempo del que él había detectado, y que el arresto no había sido el inicio de la penetración de su seguridad, sino el resultado final de un proceso que llevaba meses o años desarrollándose desde adentro. Lo que los americanos querían de mí era específico, y lo presentaron con la claridad directa que caracteriza a los negociadores que no necesitan rodeos porque tienen suficiente para no necesitar convencer. Querían confirmación de identidades, nombres que yo hubiera visto en eventos, en reuniones, en los contextos donde la presencia de ciertas personas era información de inteligencia de valor, independientemente de que yo hubiera escuchado o no conversaciones específicas. Querían el tipo de información que solo puede dar alguien que estuvo presente físicamente en ciertos espacios y que tiene la memoria y la capacidad de observación para proveer descripciones verificables. Les di parte de lo que pedían, no todo, por la misma razón, porque había administrado toda la información en mi vida durante 4 años, porque entregar todo inmediatamente elimina la posición negociadora, y la posición negociadora era lo único que me quedaba en ese momento. Les di suficiente para establecer mi valor como fuente. Guardé suficiente para garantizar que necesitarían volver. Volvieron. 3 veces en 6 meses. Cada conversación más específica que la anterior. Cada una produciendo un intercambio donde yo daba información verificable y ellos daban en contrapartida cierto nivel de protección informal, que nunca fue declarada como tal, pero que se manifestaba en que los actores que me buscaban activamente parecían perder mi rastro en los momentos en que más urgentemente lo necesitaban. Esa protección invisible era la confirmación de que el acuerdo tácito que habíamos construido funcionaba aunque nadie lo hubiera firmado. El cuarto actor que mencioné, las personas que llegaron a buscarme en los primeros días después del arresto de Nini con preguntas sobre los 80 millones, tardé meses en identificarlos con suficiente certeza. No eran gobierno mexicano ni americano. No eran cártel en ninguna de sus facciones que yo pudiera mapear claramente. Eran algo más difuso y por eso más peligroso. Eran personas que habían tenido algún tipo de arreglo con Nini sobre parte de ese dinero. Arreglos que su arresto había interrumpido y que ellos querían recuperar por las vías que tuvieran disponibles. Personas con recursos suficientes para encontrarme en múltiples ubicaciones y con motivación suficiente para que esa búsqueda no fuera simplemente curiosidad. Esas personas son las que me hacen vivir como vivo ahora, no las autoridades. Las autoridades tienen procesos, y los procesos tienen límites que en algún punto producen certeza sobre lo que viene. El cuarto actor no tiene proceso, tiene solo motivación y recursos, y la paciencia particular de los que buscan dinero que creen que existe en algún lugar recuperable. Nini está en proceso de extradición a Estados Unidos. Sus abogados han peleado con todos los instrumentos disponibles durante más de 2 años. Los instrumentos se están agotando.
Cuando llegue a Estados Unidos, el proceso producirá un juicio que sacará a la luz información que afectará a personas que llevan años creyendo que esa información está contenida. No lo está. Nunca lo estuvo completamente. Solo estaba diferida por los tiempos del proceso legal que en México puede diferirse indefinidamente con los recursos correctos y que en Estados Unidos no puede diferirse de la misma manera. Cuando ese juicio ocurra, mi nombre aparecerá en él, no como acusada, como testigo o como referencia en evidencia que los fiscales han construido durante años. Esa aparición me preocupa menos que lo que le preocuparía a la mayoría de las personas en mi posición, porque llevo 3 años viviendo con la certeza de que mi nombre está en expedientes de múltiples agencias en 2 países, y esa certeza ya no produce el impacto agudo que producía al principio. Se ha convertido en condición crónica que administro como se administran todas las condiciones crónicas, con protocolos que reducen el daño sin eliminarlo completamente. Lo que más me preocupa no es legal ni es físico. Es la pregunta que me hago en las noches cuando el silencio del lugar donde estoy no tiene suficiente ruido de fondo para impedir que la mente vaya a donde quiere ir. La pregunta es simple y no tiene respuesta satisfactoria. Si hubiera sabido desde el principio lo que sé ahora sobre lo que era Nini y sobre cómo me ubicaba en su cálculo, ¿hubiera tomado las mismas decisiones? La respuesta honesta es que no lo sé, no porque sea indecisa, sino porque las decisiones que tomé las tomé con la información que tenía y con la manera en que esa información me llegaba filtrada por 4 años de una relación que era real en sus dimensiones cotidianas, aunque fuera incompleta en sus dimensiones fundamentales. Las decisiones alternativas que hubiera tomado con información diferente las está tomando una versión de mí que no existe. Solo existe la versión que tomó las decisiones que tomó y que ahora vive con lo que esas decisiones produjeron. Vivo en un lugar que no voy a identificar, no en México, en un país donde el idioma es diferente y donde las mañanas tienen una calidad de luz que me tomó meses dejar de encontrar extraña. Trabajo en algo completamente ordinario que produce ingresos completamente ordinarios que son suficientes para una vida completamente ordinaria que no se parece en nada a la vida que tuve durante 4 años y que en su ordinariedad tiene una tranquilidad que el dinero de Nini nunca produjo, porque la tranquilidad real no viene del dinero, sino de la ausencia de la amenaza constante que el dinero de ese origen siempre arrastra consigo. El anillo de compromiso está en una caja en alguna oficina de la Fiscalía General de la República en México. El hombre que me lo dio está en un centro de detención esperando el proceso que determinará el resto de su vida. Los 80 millones están en algún lugar que yo genuinamente no conozco, aunque nadie que tiene interés en encontrarlos me ha creído completamente todavía. Esa incredulidad es la herencia más pesada que me dejó Nini. La imposibilidad de probar una ausencia de conocimiento en un mundo donde todos asumen que la proximidad produce acceso completo. La proximidad no produce acceso completo. Produce la ilusión de acceso completo, que es más dolorosa que la distancia, porque te hace creer que conoces algo que en realidad solo conoces en parte, y que la parte que no conoces resulta ser exactamente la parte que importa cuando todo colapsa. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que ningún corrido, ni ninguna serie de televisión, ni ningún reportaje sobre el narco y sus mujeres captura completamente. Que el horror más profundo no es la violencia, ni el dinero, ni los peligros físicos que todos imaginan cuando piensan en este mundo. El horror más profundo es el amor mal calculado. El amor que se invierte en un hombre que te da todo lo que puede darte, excepto la única cosa que hubiera hecho que todo lo demás tuviera sentido. La verdad completa sobre quién es y sobre qué lugar tienes realmente en su vida, cuando la presión elimina todas las versiones de la realidad, excepto la más fundamental.
Mi nombre es Cindy Cázares. Fui la prometida de Nini. Llevo el peso de 80 millones que no tengo y el peso más grande todavía de 4 años que sí tuve y que me costaron más de lo que cualquier número puede representar. El anillo ya no está en mi dedo. El peso sigue exactamente donde estaba. Y esa es la confesión más completa que tengo para dar.